Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. El camping se suponía que iba a ser nuestra pequeña escapada. Éramos mi hermano Lucas, un par de amigos y yo. Empacamos todo el equipo con entusiasmo, ansiosos por pasar un fin de semana en la naturaleza, lejos del ruido de la ciudad y del constante zumbido de nuestros teléfonos. La idea de desconectarnos era emocionante. Ya habíamos acampado antes, pero esta vez íbamos más profundo en el bosque. Lucas había encontrado un lugar en algún foro de actividades al aire libre, aislado, tranquilo, casi intacto por el turismo. Era exactamente lo que estábamos buscando. El viaje fue largo, por caminos de montaña que parecían enroscarse sobre sí mismos sin fin. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, el aire estaba fresco, limpio, y olía intensamente a pino. Sin señal celular, sin otros autos, solo nosotros y el bosque. Perfecto. Caminamos cerca de una hora, charlando y bromeando mientras cargábamos mochilas llenas de comida, tiendas de campaña y lo esencial. Se sentía bien estar allí, lejos de todo. El sendero se abrió finalmente en un claro rodeado de árboles altos e imponentes. Un arroyo serpenteaba cerca, su murmullo le daba un aire sereno al lugar. Instalamos nuestras tiendas, recogimos leña y nos acomodamos para lo que esperábamos fuera una noche tranquila bajo las estrellas. Al caer la tarde, nos sentamos alrededor del fuego, asando malvaviscos y conversando de cualquier cosa. La oscuridad llegó rápido. La única luz era la del fuego titilante y las estrellas arriba. Reinaba un silencio imposible de encontrar en la ciudad. Casi demasiado silencio. En algún momento, Lucas se levantó y se alejó, diciendo que quería revisar algo cerca del arroyo. No estuvo fuera mucho tiempo, pero al volver traía una expresión extraña en el rostro. ¿Alguno de ustedes estuvo cerca del arroyo antes?, preguntó en voz baja. Todos negamos. Nadie se había acercado al agua desde que llegamos. Hay huellas, dijo entonces, escaneando con la mirada la oscuridad más allá del resplandor del fuego. Grandes. Pensé que bromeaba, que intentaba asustarnos con una historia espeluznante. Pero su expresión era seria, demasiado seria, y eso me puso incómodo. ¿Podría ser un oso?, sugirió Jake, uno de nuestros amigos. Intentamos descartarlo. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero la inquietud persistía. Cada crujido de rama o susurro entre las hojas me hacía voltear. Me repetía que era solo mi imaginación, que era natural oír ruidos en el bosque. Finalmente, nos fuimos a dormir, cerramos las tiendas y nos metimos en nuestros sacos de dormir. Todo volvió a la calma. Solo se oía el ulular lejano de un búho y el viento entre los árboles. No sé qué me despertó durante la noche. Quizás un sonido, o simplemente esa intuición de que algo no está bien. Mi tienda era pequeña, y podía oír a Lucas respirando suavemente a mi lado. Todo parecía normal, pero la incomodidad seguía ahí, como un peso. Abrí la cremallera con cuidado y asomé la cabeza. El fuego era ya solo un montón de brasas, proyectando un resplandor tenue. Los árboles se alzaban como centinelas en la oscuridad, sus ramas moviéndose apenas con la brisa. Y entonces las vi. Huellas. Esta vez no solo cerca del arroyo. Estaban alrededor de nuestras tiendas. Eran grandes e inconfundibles, marcadas en la tierra blanda.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me incorporaba para entender mejor. Me agaché, pasé la mano sobre una de ellas. Era profunda. Demasiado. Como si algo muy pesado las hubiera dejado. Miré alrededor, esperando ver a alguien o algo entre los árboles. Pero no había nada. Solo la oscuridad y ese silencio tan denso que se podía sentir. Volví a la tienda lo más silenciosamente posible, con la mente acelerada. ¿Debía despertar a los demás? ¿Y decirles qué? Solo había huellas. Tal vez no significaban nada. Tal vez era solo un animal. No pude dormir más. Me quedé despierto, escuchando cada sonido, cada crujido, cada rama. Y cada vez, la imagen de esas huellas volvía a mi mente. A la mañana siguiente decidí no contar nada. No quería alarmar al grupo por algo que quizás tenía una explicación perfectamente lógica. Quizás era solo un excursionista. Quizás un ciervo. Tal vez solo estaba imaginando cosas. El día transcurrió explorando los alrededores. Caminamos por el bosque, encontramos una cascada cercana. Era hermoso allí. Pacífico incluso. Pero esa sensación de ser observados nunca desapareció del todo. Cada tanto, veía a Lucas mirando a su alrededor con la misma tensión en los hombros que sentía en los míos. Esa noche, volvimos a sentarnos alrededor del fuego, pero el ambiente ya no era el mismo. Las risas eran apagadas, la conversación forzada. Una inquietud flotaba entre nosotros, tácita, como si todos supiéramos que algo no estaba bien pero ninguno quisiera decirlo. Jaque se levantó primero. Me voy a acostar. Mañana será un día largo, dijo. Todos estuvimos de acuerdo. Comenzamos a prepararnos para dormir. Fue entonces cuando vi algo más. Huellas. Esta vez no estaban solo cerca de las tiendas. Iban hacia el bosque. Como si alguien hubiese estado parado justo afuera del campamento y luego se hubiera ido caminando. Me quedé paralizado. Estaban frescas. Demasiado frescas. Locas, susurré, señalándolas. Él se acercó, siguió mi mirada, y su rostro palideció. Tenemos que irnos, murmuró. Su voz era apenas audible. No discutí. Algo no estaba bien. Quedarnos ya no era opción. Empacamos en silencio, sin despertar aún a los demás. Pero justo cuando estábamos a punto de irnos, se oyó un sonido. Un gruñido bajo y profundo, desde lo más hondo del bosque. Nos congelamos. Nuestros ojos clavados en la oscuridad entre los árboles. El gruñido volvió, más cercano esta vez. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era un oso. Y definitivamente no era amigable. Despierta a los demás, susurró Lucas, temblando ligeramente. Lo hice. Jaque y los demás despertaron aturdidos, confundidos, pero el miedo en mi voz bastó para convencerlos de que algo iba muy mal. Tomamos nuestras cosas y comenzamos a bajar por el sendero. El gruñido seguía ahí, entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza, mi mente repasando los peores escenarios posibles. Cada sombra parecía moverse. Cada rama parecía esconder algo invisible. Y luego, el gruñido cesó, reemplazado por un silencio aún más inquietante. Seguimos caminando en tensión. Lo único que se oía era el crujido de las hojas bajo nuestras botas. Parecieron horas, pero finalmente vimos el coche. Arrojamos todo al maletero y nos metimos apresurados, cerrando las puertas con fuerza.
Lucas tropezó con las llaves, sus manos temblando mientras arrancaba el motor. Los faros iluminaron el camino, y no había nada. Solo el bosque. Quieto. Inmóvil. Condujimos en silencio un buen rato. La tensión se fue disolviendo lentamente, pero esa sensación de ser observados, de que algo nos acechaba desde la oscuridad, nunca se fue del todo. Hasta el día de hoy no sé qué encontramos allá afuera. Tal vez fue solo un animal. O quizás, algo más. Algo que no debimos ver. Lo único que sé es que nunca he vuelto a ese bosque. Y no creo que lo haga jamás. Siempre pensé que pasar un fin de semana en una cabaña en lo profundo del bosque sería el escape perfecto, sin distracciones, sin responsabilidades, solo tiempo tranquilo lejos del ruido del mundo. Por eso, cuando mi amigo Josh sugirió alquilar una cabaña para el fin de semana, acepté sin pensarlo dos veces. Encontramos un lugar que parecía ideal, remoto, rodeado de árboles, justo al lado de un lago tranquilo. Parecía exactamente lo que necesitaba para despejar mi mente. Lo que no esperábamos era la inquietud creciente que vendría con ello. Una sensación persistente de que algo, o alguien, no estaba del todo bien en esos bosques. La cabaña en sí era antigua, pero tenía su encanto. De estilo rústico, lo suficientemente grande para los cuatro, Josh, su novia Sarah, su amiga Emily y yo. Tenía una gran chimenea de piedra, vigas de madera en el techo y enormes ventanas que daban al espeso bosque. Llegamos por la tarde, justo a tiempo para desempacar y encender un fuego antes del anochecer. La primera noche transcurrió sin problemas, nos sentamos alrededor del fuego, hablando y riendo mientras las sombras se alargaban afuera. No había señal de celular, lo cual era parte del atractivo. Había algo liberador en estar completamente desconectados del mundo exterior. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, esa sensación de libertad se había transformado. Al principio fue algo sutil, un malestar difícil de explicar. Pensé que se debía a dormir en un lugar desconocido. Los crujidos de la cabaña se sentían más intensos en el silencio de la mañana y el aire en el interior era denso, casi inmóvil. Me levanté para preparar café. La cabaña estaba aún oscura, a pesar de que el sol ya debía haber salido. Miré por la ventana esperando ver la luz filtrándose entre los árboles, pero en su lugar encontré una niebla espesa deslizándose entre los troncos, como si hubiese estado allí desde siempre. Tan densa que apenas se podía ver más allá de unos pocos metros. Josh entró en la cocina frotándose los ojos y murmurando algo sobre la falta de señal. Poco después, Sarah y Emily se unieron a nosotros. Desayunamos, bromeamos sobre la niebla e hicimos planes para pasar el día junto al lago, una vez que se despejara. Pero para el mediodía, la niebla no solo no se había disipado, parecía haberse hecho aún más espesa. El aire afuera era frío, demasiado frío para esa época del año. Por más que intentáramos ignorarlo, la niebla se volvía opresiva. Era el tipo de niebla que parecía tragarse el sonido, dejando el bosque en un silencio inquietante. ¿Qué tal si damos un paseo?, sugirió Emily, mirando por la ventana. Tal vez encontremos algún sendero. Estoy segura de que se despejará. Algo en mí se resistía. Había una sensación extraña, como si el bosque estuviera esperando que saliéramos. Pero Josh y Sarah estaban de acuerdo, y no quería parecer cobarde. Así que nos pusimos las chaquetas y salimos.
La niebla parecía entrelazarse sobre nuestras cabezas. Seguimos un sendero estrecho, apenas suficiente para caminar de a dos. Cuanto más avanzábamos, menos se veía de la cabaña, hasta que desapareció por completo detrás de la bruma. Caminamos durante lo que parecieron horas. Era difícil medir el tiempo allá afuera. La niebla apagaba el sonido de nuestros pasos sobre las hojas, incluso nuestras conversaciones. Era como si el mundo entero hubiese sido silenciado, dejando solo el murmullo del viento y el ritmo de nuestras respiraciones. Y entonces comencé a notar algo extraño. El sendero no parecía llevar a ninguna parte. Se torcía y giraba sin dirección clara, y todo a su alrededor se veía igual. Los árboles eran idénticos, altos, de corteza áspera y oscura, como si llevaran siglos allí. No había vida salvaje, ni señales, ni puntos de referencia. ¿Creen que deberíamos volver?, pregunté, mirando a los demás. No sé cuánto hemos caminado, pero este sendero no me da buena espina. Joe se encogió de hombros. Podemos seguir un poco más. Si no cambia, volvemos. Pero no volvimos. Seguimos caminando. Y la incomodidad en mi interior creció. Era como si el bosque estuviera cambiando sutilmente, en formas que no podías notar a simple vista. Como si el sendero se doblara sobre sí mismo, atrapándonos en un bucle sin fin. Miré alrededor buscando alguna señal de avance. Pero todo era igual. Cada curva, cada tronco, cada piedra. Creo que deberíamos regresar, dijo Emily en voz baja. Esta vez, todos estuvimos de acuerdo. Pero cuando intentamos volver por donde vinimos, el sendero ya no estaba. ¿Qué demonios?, murmuró Sara, girando sobre sí misma. ¿Dónde está el camino? El estómago se me hundió. El sendero había desaparecido, tragado por la niebla. No había huellas, ni rastro de nuestro paso. Era como si el bosque hubiera borrado nuestra existencia. Nos quedamos en silencio. Nadie quería admitirlo, pero el miedo estaba en nuestros rostros. Incluso en Josh, que solía fingir que nada lo afectaba. Mantengamos la calma, dijo, aunque su voz temblaba. La cabaña no puede estar tan lejos. Encontraremos el camino. Pero no importaba hacia dónde fuéramos, el bosque se extendía sin fin. La niebla era cada vez más densa. Los árboles se alzaban ahora como figuras esqueléticas, con ramas que se alargaban como dedos. Y entonces lo escuchamos. Un sonido suave al principio. Un golpeteo rítmico. Ta, ta, ta. Como si alguien estuviera golpeando madera. Nos detuvimos. El sonido se acercaba, lento pero constante. Cada golpe más fuerte, más definido. Ta, ta, ta. ¿Qué es eso?, susurró Emily. Nadie respondió. Josh sostenía una rama como arma improvisada, los nudillos blancos por la tensión. Sara se aferraba a su brazo, los ojos muy abiertos. El golpeteo se detuvo. Y el silencio que lo reemplazó fue aún peor. Era un silencio denso, pesado. Como si el bosque entero contuviera la respiración. Debemos volver a la cabaña, dije, intentando sonar firme. Sea lo que sea, no quiero averiguarlo. Vámonos. Josh asintió. Esta vez caminamos rápido. Ya no buscábamos el sendero original. Solo queríamos alejarnos de aquello. Pero la niebla se cerraba más a nuestro alrededor. Los árboles parecían formar una muralla, cada vez más alta, más retorcida. Y entonces la vimos. Una cabaña.
pero no era la nuestra. El techo colapsado, las paredes podridas y negras, las ventanas rotas. Oscuras, vacías. La puerta colgaba de una sola bisagra, crujiendo con el viento. No parecía abandonada. Parecía esperarnos. Nos detuvimos. Nadie habló. Pero todos supimos lo mismo, entrar sería un error. No vamos a entrar ahí, susurró Amelie, como si hubiera leído nuestras mentes. Por supuesto que no, respondí rápidamente. Nos dimos la vuelta y seguimos caminando, esta vez casi corriendo. Pero el bosque no nos dejaba ir. El golpeteo volvió. Ta, ta, ta. Más rápido. Más insistente. Corran, gritó Josh. Y corrimos. Las ramas nos rasguñaban, se enredaban en la ropa, frenaban nuestros pasos. El golpeteo retumbaba ahora como si estuviera justo detrás de nosotros. Hasta que la vimos. Nuestra cabaña. Detenidos frente a ella, jadeamos, incrédulos. Estaba igual que como la habíamos dejado. Las ventanas intactas. La puerta cerrada. El humo saliendo de la chimenea. La niebla se disipaba lentamente a su alrededor. ¿Cómo? Empezó Sara, pero nadie respondió. Subimos los escalones del porche y entramos. Cerramos la puerta tras nosotros. Dentro, el silencio seguía allí, pero era distinto. Más seguro, de algún modo. Nos dejamos caer en los sofás, temblando. Esa noche no hablamos. No intentamos entender lo que vimos. Solo empacamos en silencio. Antes del amanecer, ya estábamos en el coche. Nos alejamos de esa cabaña sin mirar atrás. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que encontramos en ese bosque. Tal vez algo nos estaba siguiendo. Tal vez el bosque mismo no quería dejarnos salir. Sea lo que sea, aprendí algo esa noche. No todos los lugares remotos son refugios tranquilos. Algunos lugares están mejor, dejados en paz. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Había algo inquietante en la forma en que el mundo se veía desde la ventana, el paisaje deslizándose como una mancha de sombras, mientras el tren avanzaba interminablemente a través de la oscuridad. Pero esa noche no tenía muchas opciones. Necesitaba volver a casa, y el tren nocturno era mi única alternativa. Me dije a mí mismo que estaría bien. Solo sería un viaje tranquilo, mayormente vacío, sin nada fuera de lo común. No podría haber estado más equivocado. Subí tarde, tras un día largo y agotador. La estación estaba prácticamente desierta. Los únicos sonidos eran el zumbido lejano de las máquinas y el eco ocasional de pasos solitarios en la distancia. Encontré mi asiento y me acomodé, notando lo vacío que estaba el vagón. Había algunos pasajeros dispersos, pero en general parecía que tenía todo el lugar para mí solo. Eso debería haber sido un alivio. Pero en cambio, solo hacía que el silencio se sintiera más opresivo. El tren comenzó a moverse. El zumbido suave bajo mis pies, inicialmente reconfortante, me arrullaba. Me recosté, tratando de relajarme mientras el rítmico golpeteo de las ruedas sobre las vías me envolvía en un sopor lento.
Afuera, el mundo era un borrón de oscuridad, salpicado ocasionalmente por la luz tenue de alguna granja distante o una farola solitaria. Observé ese paisaje por un rato, los ojos pesados por el cansancio. Entonces, alrededor de la medianoche, lo escuché. Al principio fue apenas un murmullo. Un golpeteo débil, repetitivo. Como si alguien tocara suavemente una puerta con los nudillos. Pensé que provenía de algún lugar del vagón. Tal vez uno de los otros pasajeros moviéndose, o algo golpeando contra la estructura del tren. Pero con el paso de los minutos, el sonido se hizo más fuerte, más deliberado. Y lo más inquietante, no venía del vagón. Venía de la pared, justo al lado de mi asiento. Me giré lentamente, con un escalofrío recorriéndome la espalda. El asiento junto a mí estaba vacío, al igual que el de atrás. No había nadie allí. Solo la pared del vagón, vibrando ligeramente con el movimiento del tren. Pero el golpeteo seguía, constante y pausado, como si algo, o alguien, estuviera del otro lado de esa pared. Golpeando. Tratando de entrar. Ta. 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 Incliné la cabeza hacia la pared, escuchando con atención. El sonido era inconfundible ahora, 3 golpes. Una pausa. 3 golpes más. Una y otra vez, como si esperara una respuesta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía perfectamente que al otro lado de esa pared no había nada, solo el exterior del tren, aire abierto y oscuridad, con el paisaje pasando a toda velocidad. Intenté ignorarlo, diciéndome que debía ser un ruido mecánico, algo suelto resonando con el movimiento. Pero el golpeteo no se detenía. Solo se hacía más fuerte. Miré a mi alrededor, esperando que otro pasajero también lo hubiera notado. Alguien que pudiera confirmar que no lo estaba imaginando. Pero nadie parecía reaccionar. Los pocos pasajeros del vagón estaban dormidos o absortos en sus teléfonos, completamente ajenos al sonido que ahora retumbaba en mi cabeza. No pude soportarlo más. Me levanté de golpe, salí al pasillo, desesperado por alejarme del ruido. Pero en cuanto me puse de pie, el golpeteo se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. Me quedé inmóvil, esperando escuchar algo más. Pero lo único que oía era el suave zumbido del tren y el susurro lejano de los pasajeros dormidos. Solté un suspiro tembloroso, intentando convencerme de que todo había sido mi imaginación. Decidí caminar por el tren, estirar las piernas, despejar la mente. Quizás si me movía, podría dejar atrás esa sensación opresiva. Crucé varios vagones, cada uno más vacío que el anterior. Los pocos pasajeros que vi estaban dormidos, sus cuerpos inclinados contra las ventanas o hundidos en los asientos. Cuanto más avanzaba, más extraño se sentía el ambiente. Las luces parpadeaban débilmente y el silencio era casi insoportable. Llegué a un vagón completamente vacío. Las filas de asientos desiertas, las sombras alargadas por las luces titilantes. Entonces lo escuché otra vez. Pasos. Eran suaves, pero inconfundibles. Provenían del vagón frente a mí. Al principio pensé que tal vez alguien más estaba caminando por el tren. Pero los pasos eran lentos, deliberados, como si la persona arrastrara los pies, asegurándose de que yo la oyera. Mi corazón empezó a acelerarse. Continué avanzando, mis propios pasos sincronizados con los ajenos. Abrí la puerta al siguiente vagón, esperando encontrar a alguien. Pero no había nadie. El vagón estaba vacío. Tan vacío como los anteriores. Los pasos se detuvieron.
Me quedé quieto, la respiración agitada, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. Nada. Solo las luces parpadeantes, los asientos vacíos, y entonces, las luces se apagaron. El vagón quedó sumido en una oscuridad total. El sonido del tren seguía, el golpeteo de las ruedas sobre las vías. Pero todo lo demás se detuvo. El aire se volvió más frío. El silencio más pesado. Como si algo invisible me envolviera. Y entonces, una voz rompió la oscuridad. ¿Por qué estás aquí? Era suave, apenas un susurro, pero demasiado cerca. Demasiado cerca. Me giré de golpe, los ojos forzándose a adaptarse a la negrura. No había nada. Pero la voz volvió a hablar, esta vez más fuerte, más insistente. ¿Por qué estás aquí? Mi respiración se agitó. Retrocedí, buscando a ciegas la puerta por la que había entrado. Encontré el mango y lo giré. Justo entonces, la voz habló por tercera vez, ahora resonando en todo el vagón. No deberías estar aquí. Finalmente, la puerta se abrió y me tambaleé hacia el siguiente vagón. Las luces allí estaban encendidas, parpadeando levemente. La normalidad era un alivio. No me detuve. Corrí. Atravesé vagones y más vagones, ignorando a los pocos pasajeros que no parecían notar mi pánico. No me detuve hasta llegar a mi asiento. Me dejé caer, temblando, con la mirada fija en la ventana. Afuera, el paisaje seguía deslizándose como un borrón de sombras. Pero todo lo demás estaba en calma. Nadie se movía. Nadie hablaba. Yo tampoco. Me quedé inmóvil el resto del viaje, con los ojos clavados en el oscuro mundo más allá del cristal. Cuando el tren finalmente llegó a mi estación, salí rápidamente. El aire fresco llenó mis pulmones. Pero incluso mientras caminaba hacia casa, no podía deshacerme de la sensación de que algo me había seguido. Algo que aún podía sentir, justo fuera del alcance de mi vista. Y desde esa noche, nunca volví a tomar el tren nocturno. Había algo en la libertad de las rutas abiertas que me llamaba, sin horarios estrictos, sin nadie para discutir qué música poner o dónde parar. Solo yo, mi auto y el mundo extendiéndose frente a mí. Así que, cuando tuve un fin de semana libre, empaqué lo esencial, llené el tanque y me lancé a la carretera. El plan era simple, conducir sin rumbo, encontrar algún motel barato para pasar la noche y seguir explorando al día siguiente. Pero lo que comenzó como una aventura emocionante se convirtió en una experiencia que jamás olvidaré. Todo iba bien al principio. El sol se estaba poniendo mientras dejaba atrás la última ciudad, tiñendo el cielo con colores cálidos que parecían salidos de una postal. Conduje con las ventanas abiertas, disfrutando del aire fresco y el zumbido constante del motor. Pero al caer la noche, las carreteras se volvieron desoladas. La oscuridad pareció tragarse el paisaje y el tráfico desapareció por completo, dejándome solo en una interminable cinta de asfalto. Eran las 11:30 de la noche cuando vi un letrero a un costado de la carretera. Motel Descanso del Viajero, habitaciones económicas, parpadeaba en luces de neón gastadas. Se veía viejo y descuidado, pero tras tantas horas al volante, cualquier sitio con cama y techo era un paraíso. Me desvié hacia el estacionamiento, donde apenas un par de coches oxidados descansaban bajo farolas que apenas iluminaban. El lobby estaba en silencio, casi demasiado.
Un hombre mayor, que asumí era el dueño, estaba detrás del mostrador. Me saludó con un cansado asentimiento y me entregó una llave metálica. Habitación 7. ¿Algo más?, preguntó con voz ronca, sin levantar la mirada. No, gracias, respondí, y salí hacia mi habitación. El pasillo era largo y angosto. Alfombras deshilachadas cubrían el suelo y las luces parpadeaban tenuemente. Un olor extraño flotaba en el aire, una mezcla de humedad y algo metálico, como hierro oxidado. No le di demasiada importancia. Después de todo, había pagado por barato, no por comodidad. Llegué a la habitación, abrí la puerta y me encontré con lo que esperaba, una cama doble, una pequeña televisión montada en la pared y una ventana con cortinas descoloridas que daban al estacionamiento. Estaba agotado, demasiado como para preocuparme por la atmósfera incómoda. Cerré la puerta con llave, dejé mi maleta en la esquina y me desplomé sobre la cama sin siquiera cambiarme. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe suave. Tap, tap, tap. Al principio pensé que venía de la ventana. Me acerqué y miré afuera, pero no había nada más que el estacionamiento vacío, iluminado por la tenue luz de la farola. Entonces volvió a sonar, esta vez desde la puerta. Tap, tap, tap. Mi corazón se aceleró. Me acerqué lentamente y miré por la mirilla. Nada. El pasillo estaba completamente vacío. Pensé que tal vez alguien se había equivocado de habitación. Volví a la cama, intentando ignorar el zumbido de inquietud que comenzaba a instalarse en mi pecho. Entonces, el ruido cambió. Un rasguño, suave pero persistente, como uñas arrastrándose por madera. Comenzó en la puerta, y lentamente se movió hacia la ventana. Luego, silencio. Me acerqué temblando y aparté ligeramente la cortina. Y allí, bajo la luz de la farola, lo vi. No era un huésped. No era humano. Era alto, delgado, encorvado de una forma antinatural, como si sus extremidades fueran demasiado largas para su cuerpo. Su piel pálida brillaba débilmente bajo la luz. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada fija en mí. Retrocedí de inmediato, cerré la cortina de golpe y me obligué a pensar que estaba imaginando cosas. Pero entonces escuché pasos. Lentos. Arrastrados. Avanzaban por el pasillo. Se detenían frente a mi puerta. Me quedé inmóvil, sentado en el borde de la cama, cada músculo en tensión. Pasaron minutos. Quizás horas, en completo silencio. Hasta que la puerta comenzó a temblar. Como si alguien intentara abrirla. Corrí hacia ella y la reforcé con mi peso, asegurándome de que la cerradura estuviera en su lugar. Entonces lo escuché. Un sonido bajo y gutural, una mezcla entre un gruñido y un susurro. No entendí lo que decía, pero la voz me heló la sangre. El temblor se detuvo. Silencio. Reuniendo el poco valor que me quedaba, miré por la mirilla. Nada. Pero al fondo, justo donde terminaba el pasillo y empezaba la sombra, vi algo moverse. Algo que no debía estar ahí. No esperé a que volviera. Agarré mis cosas con manos temblorosas, abrí la puerta y salí corriendo hacia mi coche. No miré atrás. Arranqué a toda velocidad, con el corazón martillando en mi pecho. No sé qué fue lo que vi esa noche. Nunca volví a ese motel. Nunca quise averiguarlo. Pero a veces, en mis pesadillas, vuelvo a ver esa figura encorvada, con sus extremidades largas y antinaturales. Y escucho su voz.
Y desde entonces, siempre busco un lugar bien iluminado para pasar la noche. Siempre hubo algo fascinante en las carreteras secundarias. Esas rutas poco transitadas que parecían conducir a lugares olvidados por el tiempo. Había leído sobre un pequeño pueblo en el mapa, uno que apenas figuraba en las guías turísticas, y decidí que valía la pena desviarme un poco para explorarlo. Mi GPS no tenía demasiada información, pero el nombre del lugar, Ravenhollow, tenía un aire misterioso que me intrigaba. El sol comenzaba a ponerse cuando tomé el desvío hacia la carretera secundaria. El camino estaba bordeado por árboles altos y densos que casi bloqueaban la luz del atardecer, sumiendo la ruta en una penumbra anticipada. El asfalto comenzó a agrietarse hasta convertirse en un sendero de grava. A pesar de la creciente inquietud que se instalaba en mi pecho, seguí adelante. Después de todo, los mejores descubrimientos suelen venir cuando uno se adentra en lo desconocido, ¿verdad? Sin embargo, cuanto más me internaba en el bosque, más opresivo se volvía el aire. Se sentía pesado, espeso, y los árboles parecían inclinarse hacia el camino, como si quisieran cerrarme el paso. La señal del GPS desapareció. Mi teléfono mostraba sin servicio. Miré la hora, 7:48 de la tarde. Aún quedaba algo de luz, pero no por mucho tiempo. Finalmente, vi un letrero de madera envejecido al costado del camino. Bienvenidos a Ravenhollow, decía, con letras apenas visibles bajo capas de musgo. Al pasar ese cartel, una extraña sensación me recorrió el cuerpo. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible. El pueblo apareció unos minutos después, una colección de casas antiguas y desvencijadas, alineadas a lo largo de una calle principal estrecha. La mayoría de las ventanas estaban oscuras, y las pocas luces que se veían parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Estacioné frente a lo que parecía ser un pequeño hotel. La fachada estaba cubierta por madera astillada y grisácea, y un cartel de metal oxidado colgaba sobre la entrada, balanceándose con la brisa. El interior era tan lúgubre como el exterior. Un mostrador viejo dominaba el vestíbulo polvoriento. Detrás de él, un hombre mayor, encorvado, vestido con un chaleco de lana, me observaba en silencio. Sus ojos, pequeños y hundidos, me escrutaban con una intensidad inquietante. ¿Buscando una habitación?, preguntó con una voz áspera. Sí, solo por esta noche, respondí, intentando sonar relajado. El hombre me entregó una llave sin decir nada más. Estaba marcada con el número 4. Me dirigí al pasillo, angosto y mal iluminado, con un papel tapiz descolorido que se despegaba por las esquinas. Abrí la puerta con algo de esfuerzo. El interior era sencillo, una cama de madera, una mesita de noche con una lámpara antigua y una ventana cubierta por cortinas pesadas que parecían no haberse movido en años. Mientras desempacaba, noté algo extraño. El aire en la habitación era mucho más frío que en el pasillo. Me acerqué a la ventana, esperando encontrarla abierta, pero estaba cerrada herméticamente. A pesar de la incomodidad, estaba agotado. Me di una ducha rápida y me acosté temprano. Pero al salir del baño, algo me detuvo en seco. La ventana, que antes estaba cerrada, ahora estaba ligeramente abierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué lentamente y la cerré con fuerza, asegurándome de girar el pestillo. Intenté convencerme de que no la había cerrado bien, pero la sensación de que no estaba solo ya se había instalado en mí. Entonces, en el silencio de la noche,
escuché un sonido. Tap, tap, tap. Era suave. Como si alguien tocara la ventana. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser nadie, estaba en el segundo piso, y afuera no había más que la calle vacía. Debe ser el viento, susurré, sin mucha convicción. El golpeteo continuó, más insistente. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. Levanté apenas la cortina para mirar hacia afuera. Nadie. Pero cuando bajé la mirada hacia el vidrio, retrocedí de golpe. Había huellas. Manos largas y delgadas, marcadas en el cristal, como si alguien las hubiera presionado desde afuera. Mi respiración se volvió errática. No era posible. No había nadie allá afuera. Entonces, el golpeteo cambió de lugar. Esta vez venía de la puerta. Corrí y la aseguré. Afuera, pasos. Lentos. Alejándose por el pasillo. Me quedé despierto toda la noche, sentado contra la pared, la espalda recta, sin quitar la vista de la puerta ni de la ventana. Esperaba que el amanecer trajera alivio. Cuando finalmente amaneció, bajé mis cosas rápidamente. El hombre del mostrador estaba allí, esperándome, mirándome con la misma intensidad penetrante. ¿Durmió bien?, preguntó, con un tono que casi sonaba burlón. No respondí. Dejé la llave sobre el mostrador, subí al coche y salí de Ravenhollow lo más rápido que pude. Nunca encontré una explicación para lo que sucedió esa noche. Pero desde entonces, cada vez que paso cerca de un pueblo pequeño y olvidado, me aseguro de no detenerme. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Siempre hubo algo inquietante en los lugares viejos y abandonados. Quizás era la sensación de que el tiempo los había olvidado, o tal vez el pensamiento de que alguien alguna vez vivió su vida entre esas paredes, solo para dejarlas atrás. Cuando me encontré con la cabaña arruida en medio del bosque, debería haber sabido mejor. Pero la curiosidad tiene esa extraña manera de atraer, incluso cuando todos los instintos te gritan que te alejes. Había estado caminando solo por una parte del bosque que nunca antes había explorado. Era uno de esos días perfectos de otoño, el aire fresco y las hojas crujían bajo mis pies. No planeaba desviarme demasiado del sendero principal, pero algo captó mi atención. Un camino estrecho, apenas visible, serpenteaba entre los árboles, cubierto de maleza como si no se usara desde hacía años. Sin embargo, estaba allí, lo suficiente para despertar mi curiosidad. Pensé que eventualmente volvería al sendero, tal vez era un antiguo camino de tala, o simplemente un sendero olvidado. Cuanto más me adentraba, más silencioso se volvía el bosque. El canto de los pájaros desapareció, reemplazado por un silencio inquietante. Los árboles crecían más altos, formando un dosel que bloqueaba casi toda la luz del sol, proyectando largas sombras sobre el camino. No pasó mucho antes de que la viera, la cabaña estaba oculta entre la maleza, casi engullida por el bosque. Parecía abandonada desde hacía décadas. El techo se hundía en el centro y las paredes, cubiertas de musgo y enredaderas, se tornaban grises por el tiempo. Una ventana rota dejaba pasar el viento que hacía crujir las tablas sueltas. Me detuve en seco. Un escalofrío recorrió mi espalda.
No era solo la apariencia de la cabaña, sino la sensación que la rodeaba. El aire parecía más pesado, como si el bosque mismo la observara. Me repetí que solo era una vieja cabaña, quizás un refugio de cazadores o madereros, pero la incomodidad que sentía crecía. Me quedé allí, debatiendo entre dar la vuelta o acercarme. La lógica me decía que volviera al sendero, que la olvidara. Pero algo más, una curiosidad profunda, me empujó hacia adelante. No sabía qué esperaba encontrar, tal vez viejos objetos o pistas sobre quién había vivido allí, o simplemente una aventura para romper la monotonía. Caminé hacia la cabaña, mis botas crujían suavemente sobre el camino cubierto de maleza. Al acercarme, la cabaña parecía aún más deteriorada. La puerta colgaba torcidamente, apenas sujeta al marco, y los escalones estaban podridos. A través de los huecos en las tablas, el interior oscuro mostraba sombras que se aferraban a los rincones como si no quisieran soltarse. Respiré hondo y subí al porche. La madera crujió bajo mi peso, un sonido demasiado fuerte en el silencio del bosque. Dudé un momento, luego empujé la puerta que se abrió con un quejido, revelando una pequeña habitación vacía. El suelo estaba cubierto de polvo y hojas, y los pocos muebles que quedaban estaban rotos y cubiertos de telarañas. En el centro, una mesa con una pata rota y una única silla volcada, como si alguien hubiera salido apresuradamente. El aire dentro era más frío que afuera, casi gélido, como si las paredes hubieran atrapado el frío de años pasados. Mi respiración formaba una nube leve mientras caminaba, dejando huellas en el polvo. No había mucho que ver, solo algunas herramientas viejas y una linterna oxidada colgada junto a la puerta. Pero algo en el lugar se sentía mal, demasiado tranquilo, demasiado inmóvil, como si alguien o algo hubiera estado allí recientemente. Me acerqué a la ventana y miré hacia el bosque. Los árboles altos y silenciosos se mecían suavemente con la brisa, pero la sensación de ser observado no desaparecía, al contrario, crecía. Era como si el bosque tuviera ojos, esperando que me fuera, o peor, esperando que me quedara. Entonces noté algo extraño en el polvo, cerca de la esquina de la habitación, huellas. No eran mías. No había ido aún a esa parte, y las pisadas parecían frescas, con bordes nítidos, como si alguien hubiera caminado allí minutos antes. Me quedé paralizado, con el corazón martillando en el pecho. Las huellas se dirigían desde la esquina hacia la puerta, y luego desaparecían. Giré la cabeza, escaneando la habitación con miedo, esperando ver a alguien en las sombras. Pero no había nadie. Un repentino soplo de viento entró por la ventana rota, levantando polvo a mi alrededor. La puerta crujió en sus bisagras, balanceándose levemente, como empujada por una mano invisible. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y di un paso atrás. Mi instinto gritaba que debía irme. Me giré para salir, pero entonces escuché un sonido, tenue pero inconfundible, un golpeteo suave y rítmico, como si alguien tocara la madera. Al principio pensé que era el viento o una rama golpeando, pero el golpeteo se hizo más fuerte, más deliberado, y venía de debajo de la cabaña. Miré al suelo, la respiración atrapada en la garganta. El golpeteo constante resonaba a través de las tablas, como si alguien, o algo, estuviera golpeando desde abajo, pidiendo salir. Retrocedí, el corazón acelerado, mientras el sonido crecía. Sin pensarlo dos veces, me giré y salí corriendo, tropezando en el porche. El viento aullaba entre los árboles, doblando sus ramas y haciendo crujir la madera como si estuviera viva. No miré atrás. Corrí con el corazón a punto de estallar, mis pies golpeando el camino cubierto de maleza, la respiración agitada.
La cabaña desapareció detrás de mí, tragada por los árboles y el viento. Pero el golpeteo permaneció, resonando en mis oídos incluso mientras me alejaba. Cuando finalmente alcancé el sendero principal, no me detuve hasta llegar a mi coche. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves, me subí, cerré las puertas con seguro y aceleré. El bosque se encogía en el retrovisor, pero aún podía escuchar el golpeteo, ese sonido inquietante que me había seguido fuera de la cabaña. No sé qué había ahí abajo. No sé qué golpeaba la madera con tanta insistencia. Pero sé una cosa, había algo. Algo esperando. Y estaba golpeando. Siempre pensé que estaba solo cuando salía a caminar por las noches. Las calles tranquilas, las aceras vacías, el suave zumbido del tráfico distante, todo eso me hacía sentir como si el mundo se hubiera apagado, dejándome dentro de mi propia burbuja de soledad. Era un silencio pacífico, casi reconfortante. Pero esa noche, al doblar por una calle que nunca había recorrido antes, esa sensación de consuelo desapareció, reemplazada por un miedo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No planeaba ir muy lejos, solo quería dar un paseo rápido por el vecindario para despejar la mente. Era tarde, probablemente cerca de la medianoche, y el aire fresco tenía ese frío que anuncia la llegada del otoño. Me gustaba caminar de noche por la quietud, la forma en que el mundo parecía contener la respiración, esperando la llegada del amanecer. Sin distracciones, sin ruido, solo el ritmo de mis pasos en el pavimento y, de vez en cuando, el susurro del viento entre los árboles. Las luces de las farolas parpadeaban suavemente, proyectando largas sombras sobre el suelo. Las casas a mi alrededor estaban oscuras, sus ventanas cerradas, sus habitantes profundamente dormidos. Era el tipo de vecindario donde nunca pasaba nada, silencioso, suburbano, predecible. Pero esa noche algo se sentía diferente. Mientras caminaba, noté una calle lateral estrecha que nunca antes había visto. Estaba escondida entre dos casas, casi invisible, sin una farola que iluminara el camino. Los árboles a lo largo de la acera parecían inclinarse hacia adelante, sus ramas formando un arco que conducía a la oscuridad. Vacilé un momento, mirando la calle, sintiendo una extraña curiosidad que tiraba de mí. Me dije que era solo otra calle más, como todas las demás que había recorrido, pero algo en ella me incomodaba. El aire era más pesado, más denso, como si la oscuridad misma presionara contra el pavimento. Debería haberme dado la vuelta y seguir mi ruta habitual. Pero en lugar de eso, di un paso adelante. Mis pies me llevaron por el camino oscuro antes de que pudiera detenerme. Cuanto más avanzaba, más silencioso se volvía todo. Incluso el zumbido distante del tráfico desapareció, dejando solo el sonido de mi respiración y el suave crujido de mis zapatos contra el suelo de grava. La calle estaba flanqueada por casas altas y viejas, sus ventanas oscuras y vacías, sin luces, sin movimiento, sin señales de vida. Solo la sensación de estar siendo observado, como si las casas mismas tuvieran ojos que me miraban desde las sombras. Seguí caminando, mi paso acelerándose sin saber por qué. La calle se extendía más de lo que esperaba, retorciéndose y girando en direcciones que no tenían sentido. Conozco bien el vecindario, pero esta calle no encajaba en ningún mapa, era como si no debiera estar ahí, como si hubiera aparecido solo para mí. Entonces lo escuché. Al principio, apenas un susurro, un ruido más que el viento, un suave golpeteo rítmico, como si alguien estuviera tocando suavemente la madera. Me detuve,
esforzándome por escuchar mejor, pero el sonido parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Miré a mi alrededor, pero la calle estaba vacía, sin nadie. Me convencí de que probablemente era solo una persiana suelta o una puerta vieja movida por el viento. Nada de qué preocuparme. Pero cuando comencé a caminar de nuevo, el golpeteo se hizo más fuerte. Constante, deliberado, como si alguien me siguiera, sus pasos sincronizados con los míos. Me detuve otra vez, el corazón latiendo con fuerza. Giré lentamente esperando ver a alguien parado ahí, escondido en las sombras, pero la calle detrás de mí seguía vacía. Solo oscuridad, casas silenciosas y el camino estrecho extendiéndose hacia la noche. El golpeteo se detuvo conmigo. Me quedé allí inmóvil un largo rato, escuchando el sonido de mi respiración, intentando convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero no podía deshacerme de la sensación de que no estaba solo. Comencé a caminar otra vez, más rápido esta vez. El golpeteo regresó, más fuerte, más insistente. Mi corazón se aceleró. Aumenté la velocidad, mis pasos resonando en el silencio de la noche. El sonido me seguía siempre cerca, pero nunca visible. Entonces rompí a correr. Mi respiración salió en jadeos cortos y frenéticos. Las casas a mi alrededor parecían mezclarse, sus ventanas oscuras y sin vida. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba alejarme de lo que fuera que me seguía. La calle se torcía y giraba, las casas volviéndose más altas y retorcidas en la tenue luz. Sentí que estaba corriendo en círculos, como si la calle se repitiera sobre sí misma, atrapándome. Vi, apenas visible en la oscuridad, una figura parada al borde de la acera. Estaba quieta, inmóvil, observándome desde las sombras. No podía distinguir detalles, solo el contorno de una persona alta y delgada, con la cabeza ligeramente inclinada. Mi estómago se hundió. Cada instinto en mí gritaba que diera la vuelta y corriera en dirección opuesta. Pero no podía moverme. Estaba congelado, mis pies arraigados al suelo mientras la miraba. No se movió ni hizo un sonido. Solo se quedó ahí, esperando. El golpeteo comenzó de nuevo, más fuerte, justo a mi lado. Giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la calle vacía extendiéndose en la oscuridad. Cuando miré de nuevo hacia donde había estado la figura, ya no estaba. El camino estaba vacío, las casas oscuras y silenciosas, como antes. No esperé a ver si volvía. Corrí, mis pies golpeando el pavimento, la respiración descontrolada. El golpeteo me siguió, más rápido ahora, como si me persiguiera. No me detuve hasta ver el familiar resplandor de una farola adelante, la calle principal, la seguridad. Salí corriendo de la calle oscura y llegué a la carretera principal, con el corazón latiendo con fuerza y las piernas temblando. El golpeteo se detuvo en cuanto entré en la luz. Miré hacia atrás, pero la calle detrás de mí estaba vacía. El estrecho camino que había seguido parecía desaparecer en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí largo rato, recuperando el aliento, intentando entender lo que acababa de pasar. No había explicación, ni razón para el miedo que aún me agarraba. La calle había desaparecido, la figura también. Pero la sensación de ser seguido permaneció. Desde entonces, no he vuelto a caminar de noche. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias.
Estaba en lo profundo del bosque, a kilómetros del pueblo más cercano. Sin señal de celular ni internet, solo paz y tranquilidad. Sonaba perfecto, el tipo de lugar donde podrías perderte unos días y regresar renovado. El primer día fue exactamente así. Pasé la mayor parte del tiempo recorriendo senderos cercanos, disfrutando del aire fresco de otoño y del crujir de las hojas bajo mis botas. Cuando el sol se puso, estaba agradablemente exhausto. Hice una fogata, cociné una comida sencilla y pasé la tarde leyendo un libro bajo el tenue resplandor de una linterna. Finalmente, me metí en la cama, y el silencio del bosque me envolvió como una manta. Nada de coches, nada de gente, solo el suave susurro de los árboles afuera. Pero ahora, en plena noche, ese mismo silencio se sentía opresivo. Me senté en la cama, con el corazón martillando, mientras escuchaba un golpe suave y deliberado, como si alguien estuviera tocando la puerta principal. Aguzé el oído, tratando de encontrarle sentido. Quizás era el viento, o una rama rozando la cabaña. Pero no, el ritmo era demasiado constante. Alguien estaba golpeando. Miré el reloj en la mesita de noche, 3:12 de la mañana. Mi mente corría. ¿Quién estaría allí a estas horas? No había visto a nadie desde que llegué. No había otras cabañas cerca y el camino hasta aquí era largo y sinuoso, un sendero que pocos recorrerían, mucho menos en plena noche. El golpe se repitió, esta vez un poco más fuerte, como si quien estuviera afuera se impacientara. Torcí inquieto el cuerpo, deslizando los pies fuera de la cama, sintiendo el frío de la madera bajo mis plantas descalzas. No había mirilla en la puerta, y las ventanas estaban cubiertas con pesadas cortinas, bloqueando la vista del porche. Por un momento me quedé de pie en la oscuridad, debatiendo si debía responder o no. Tal vez alguien necesitaba ayuda, alguien perdido. Pero no tenía sentido, ¿quién vagaría tan profundo en el bosque a esta hora? Agarré la linterna de la mesita y avancé lentamente hacia la puerta principal, con el corazón golpeando con fuerza en el pecho. El golpe cesó cuando me acerqué, sumiendo la cabaña en un silencio total. Dudé, mi mano flotando sobre la perilla. Cada instinto me gritaba que no abriera. Y entonces lo escuché, una voz tenue, apenas un susurro, proveniente del otro lado. «Hola», llamó suavemente. ¿Hay alguien ahí? La voz sonaba fatigada, como si quien fuera hubiera estado caminando durante horas, exhausto y débil. Respiré hondo, tratando de calmarme. Tal vez realmente necesitaba ayuda. Tal vez todo esto era un malentendido inocente. Con dedos temblorosos, desbloqueé la puerta y la abrí apenas una rendija, lo suficiente para echar un vistazo afuera. El porche estaba vacío. Mi respiración se detuvo en la garganta mientras escaneaba las sombras más allá de la tenue luz. Los árboles permanecían altos y silenciosos, sus ramas balanceándose suavemente con el viento. Pero no había nadie. Ni un solo rastro. Solo la quietud del bosque y el frío aire nocturno colándose en la cabaña. Retrocedí, la piel erizada por la inquietud. Me lo había imaginado. El golpe, la voz, todo un extraño medio sueño de una mente agotada. Comencé a cerrar la puerta, pero justo antes, la voz volvió a susurrar, más cerca esta vez. «Por favor, déjame entrar». Me quedé inmóvil, con la mano agarrando la puerta con fuerza. La voz venía de la oscuridad, justo más allá del porche, ahora demasiado cerca para sentirme cómodo. Me incliné ligeramente hacia adelante, intentando distinguir algo en las sombras, pero no había nada. Sin movimiento, sin figura. Solo esa voz baja y suplicante,
como si estuviera justo al lado mío. Por favor, dijo de nuevo, un poco más fuerte. Golpeé la puerta de un portazo, con el corazón desbocado. Cerré con llave y retrocedí, la mente girando tratando de entender lo que estaba pasando. Los golpes, la voz, nada tenía sentido. No había nadie afuera. Estaba seguro. Me quedé allí, en silencio, con la respiración entrecortada. La cabaña volvió a su quietud, solo el leve crujir de las paredes de madera al viento. Retrocedí hacia el dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí y asegurándola como si eso pudiera mantenerme a salvo. Mi mente daba vueltas, buscando una explicación racional, pero cada posibilidad era más aterradora que la anterior. Entonces, desde el otro lado de la puerta del dormitorio, la escuché de nuevo. Por favor, susurró la voz, suave e insistente. Déjame entrar. Me congelé, sintiendo como la sangre se helaba en mis venas. La voz estaba dentro de la cabaña, justo al otro lado de la puerta. El corazón me latía con fuerza mientras me pegaba contra la pared más alejada, con los ojos clavados en la puerta, esperando que se abriera de golpe. Pero no lo hizo. La voz volvió a hablar, más baja, casi un susurro. Déjame entrar. Quería gritar, hacer algo, cualquier cosa, pero no podía moverme. Mi mente era un torbellino de miedo y confusión. ¿Cómo había entrado? ¿Qué era? Esperé, cada segundo parecía una eternidad. Pero la voz no volvió a hablar. La cabaña quedó nuevamente en silencio. El único sonido era el golpeteo de mi corazón en mis oídos. No dormí. No me moví. Simplemente me quedé allí, congelado, esperando que lo que fuera que estaba ahí hiciera su próximo movimiento. Nada sucedió. Cuando los primeros rayos de luz atravesaron las cortinas, sentí que podía volver a respirar. Esperé unos minutos más, escuchando si había algún signo de movimiento, pero la cabaña permanecía tranquila. La voz, lo que fuera, se había ido. Recogí mis cosas rápidamente, negándome a quedarme un minuto más en esa cabaña. El silencio inquietante del bosque me resultaba asfixiante, y el recuerdo de esa voz aún flotaba en el aire. Cerré con llave la puerta y me alejé lo más rápido que pude, con las manos temblorosas en el volante. Todavía no sé qué fue lo que golpeó mi puerta esa noche, ni por qué quería entrar. Pero sé una cosa. Si alguna vez escuchas un golpe en tu puerta en medio de la noche, no la abras. Porque a veces, lo que está al otro lado es algo que nunca querrás dejar entrar.